Resulta fascinante, ¿eh? Y a la vez un poco perturbador pensar en la siguiente situación. Imagínate qué pasaría si la idea más profunda que alguien tiene sobre sí mismo, sus secretos más íntimos, o incluso su noción de lo que es normal, pues en realidad no le perteneciera. O sea, ¿qué pasaría si todo eso hubiera sido diseñado y moldeado hace un par de siglos por una red de instituciones y burócratas, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en esas estructuras invisibles, las que controlan nuestra sociedad, nuestras mentes y hasta la biología de nuestros cuerpos. Y bueno, la mejor lente para observar todo esto, basándonos en los apuntes biográficos y análisis que tenemos hoy, es la vida y obra del filósofo Michel Foucault. Sin duda uno de los pensadores más influyentes y disruptivos del siglo XX. Así es, hay mucha tela de dónde cortar aquí, así que, bien, vamos a desempacar esto paso a paso. Y sé que estás lista para ayudarnos a entender el fondo de estos documentos. Totalmente. Y fíjate que el reto principal al abordar a Foucault no es simplemente recitar fechas o memorizar conceptos filosóficos complicados. El verdadero valor, el objetivo aquí, es entender los mecanismos reales de sus ideas y por qué cambian por completo cómo vemos la realidad actual. Claro, porque no es solo historia. Es ver cómo operan hoy en día en las calles, en las oficinas, en los hospitales. Exacto. Foucault proporciona un marco radicalmente distinto para analizar cómo fluye el poder en la vida cotidiana. Nos obliga a cuestionar, pues, por qué aceptamos ciertas cosas como verdades absolutas. Y justo sobre eso, antes de entrar de lleno en materia, creo que es clave hacer una pequeña aclaración. Al poner la lupa sobre las instituciones, el papel del Estado y todo el tema del control social, el objetivo de esta charla no es tomar posturas políticas. No, claro que no. Ni decir si un sistema es inherentemente bueno o malo. La idea es ponernos las gafas de Foucault de manera totalmente objetiva para entender cómo él desarmó estas estructuras y dejar que quien nos escucha saque sus propias conclusiones. Es el enfoque correcto, sí. Sus ideas son herramientas analíticas, digamos, no manifiestos partidistas. Y para comprender la magnitud de su escepticismo hacia lo que llamamos normalidad, resulta casi indispensable mirar sus propios orígenes. Sí, su propia vida, porque él no teorizó sobre todo esto desde la comodidad de alguien que encajaba perfectamente en la norma. Para nada. Él mismo experimentó una profunda alienación. Foucault nació en 1926 en Poitiers, Francia, en el seno de una familia de médicos muy, muy tradicional. O sea, había una expectativa enorme de que siguiera ese linaje médico, ¿verdad? Totalmente. Pero él decidió rechazar esa tradición de tajo para volcarse a la filosofía y a la psicología. Esa ruptura temprana parece ser como su primera gran rebelión contra una identidad impuesta. Y fue una ruptura que marcó todo el tono de su carrera. Después, durante su juventud en la École Normale Supérieure, bajo la tutela del filósofo Louis Althusser, vivió una dualidad bastante brutal. Brillante pero atormentado, según los apuntes. Sí, exhibía una brillantez académica arrolladora, pero al mismo tiempo lidiaba con crisis depresivas severas y una sensación, pues muy profunda, de no encajar en los moldes normativos de su entorno. Mucho de esto relacionado con su homosexualidad en una época que era profundamente conservadora. Así es. Y esa constante fricción con su entorno lo llevó a alejarse de Francia en la década de los 50. Trabajó en lugares como Suecia, Polonia, Alemania Occidental. Y ese exilio voluntario parece que le dio la distancia necesaria para observar su propia cultura desde afuera. De hecho, fue durante estos años que empezó a gestar sus primeras investigaciones sobre la historia de la locura. Y el planteamiento que hace sobre la locura es un cambio de paradigma total. Comúnmente pensamos que la medicina moderna simplemente descubrió cómo tratar al enfermo mental gracias al progreso científico. Como si fuera una línea de mejora continua. Exacto. Pero Foucault argumenta algo mucho más oscuro. Él sugiere que las sociedades occidentales construyeron su propia definición de razón, no por lo que era, sino excluyendo sistemáticamente lo que no era. O sea, silenciando y etiquetando al otro como loco. Exactamente. La normalidad necesita inventar desesperadamente una anormalidad para poder existir. Sin el loco encerrado en el manicomio, el ciudadano cuerdo no tiene cómo definirse a sí mismo. Es fascinante. Y bueno,
Esta forma de analizar la historia lo llevó a desarrollar un método que llamó arqueología. Así es, y en su obra Las palabras y las cosas, plantea que la ciencia no avanza en línea recta, sino por saltos abruptos, lo que él llama rupturas epistemológicas. Y ahí es donde introduce un término que suena muy técnico, pero que es fundamental para todo esto, la episteme. La episteme es uno de sus aportes más potentes, la verdad. Podemos entenderla como un marco subterráneo, algo invisible que delimita todo lo que es posible pensar o aceptar como verdad en una época determinada. Como que no se trata solo de las ideas que la gente tiene, sino de las reglas ocultas que determinan qué ideas pueden siquiera ser formuladas, ¿no? Le diste al clavo. La episteme dicta qué es científico, qué es ridículo y qué cuenta como la verdad absoluta. A ver, vamos a intentar aterrizar esto con un ejemplo, para que quede súper claro. Se podría pensar en la episteme como el sistema operativo de una computadora o de un teléfono inteligente. Ajá, me gusta por dónde vas. Nadie ve el sistema operativo cuando usa el teléfono, pero este dicta exactamente qué aplicaciones, o en este caso, qué ideas, pueden ejecutarse y cuáles marcan error o incompatibilidad. Lo fascinante aquí es que la analogía funciona perfecto, pero con un matiz Foucaultiano muy importante. Este es un sistema operativo que nadie instaló conscientemente y que esconde su propio código. Quienes controlan este sistema operativo controlan la verdad. Claro, las personas viven convencidas de que su visión del mundo es la realidad natural. Exacto. Lo radical de Foucault es afirmar que nuestra ciencia moderna es solo otro sistema operativo temporal, no una verdad eterna. Y esto significa que la verdad es una construcción histórica. Y lleva esto a un extremo impactante. Argumenta que la idea misma del hombre, así con mayúscula, es una invención reciente del siglo XVIII. Y dice que podría desaparecer pronto como un rostro de arena en el límite del mar. Es una frase poética, pero muy fuerte. Si la verdad es solo un marco invisible dictado por la época, la pregunta natural que surge es ¿quién o qué hace cumplir esas reglas? Claro, ¿quién mantiene el sistema operativo funcionando? Exactamente. Y esto nos lleva al giro monumental en el pensamiento de Foucault en los años 70, hacia el concepto de poder. Dejando un poco de lado la arqueología del saber para pasar a la genealogía, muy influenciado por Nietzsche. Así es, porque históricamente imaginamos el poder como una posesión. O sea, el Estado lo tiene y lo ejerce de arriba hacia abajo para prohibir o reprimir. Pero Foucault redefine el poder por completo. Ya no es algo que posee el Estado, ¿verdad? No. Él plantea que es una red difusa y omnipresente en todo el cuerpo social. El poder está en todas partes, en cada interacción. Y no solo reprime. Este es un punto clave. El poder también produce. Fabrica sujetos, genera saberes. Y esto se ve clarísimo en su libro Vigilar y Castigar. Ese libro es increíble. Muestra el cambio histórico desde el suplicio público y el castigo físico de los siglos anteriores hasta llegar a la prisión moderna. Ese paso de castigar el cuerpo en la plaza pública a lo que él llama la disciplina celular. Sí, celdas, horarios estrictos, vigilancia constante. El objetivo ya no es destruir el cuerpo, sino transformar el alma, hacer a los individuos dóciles y útiles para el sistema. Y aquí introduce el panóptico, que está inspirado en el diseño arquitectónico de la prisión ideal de Jeremy Bentham. Exacto, el panóptico. Un edificio circular con una torre central donde un guardia puede ver cualquier celda en todo momento, pero los prisioneros no pueden ver si el guardia los está mirando o no. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el panóptico es como estar en un documento de trabajo compartido en línea, donde ves que el cursor de tu jefe está activo arriba, pero no sabes si realmente te está mirando o si se fue a tomar un café. Es el mismo principio, sí. Como resultado de ver ese cursor, te autocontrolas y trabajas perfectamente todo el tiempo, aunque el jefe no esté ahí. Es una gran analogía. Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que lo aterrador es que las instituciones modernas no necesitan usar la violencia física. Claro, porque interiorizamos la vigilancia. Así es. Escuelas, hospitales, fábricas, cuarteles, todos usan esta lógica para fragmentar el tiempo y el espacio. Nos normalizan a través de exámenes, jerarquías y etiquetan a quienes se desvían como anormales. Entonces, una vez que el poder logra controlar al individuo a través de esta vigilancia sutil, digamos que da el siguiente paso lógico.
que es controlar a la especie humana en su totalidad. Y aquí entramos al terreno del biopoder y la biopolítica. Es un cambio enorme. Pasamos de la soberanía antigua, que era el derecho de hacer morir y dejar vivir, al poder moderno. Que invierte la fórmula, hacer vivir y dejar morir. Exactamente. La gestión de la población se convierte en la administración de un capital biológico. Estamos hablando de salud, tasas de natalidad, longevidad, políticas de higiene. Sí, y todo apoyado en la estadística. La ciencia y la medicina se convierten en herramientas que no son neutrales en absoluto. Legitiman el orden social y deciden cómo debe gestionarse el cuerpo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque me estás diciendo que cuando llenamos un censo sobre nuestra salud o vamos a una revisión médica, para Foucault esto no es solo por nuestro bienestar, sino una forma en que el Estado administra su ganado biológico para optimizar el rendimiento de la sociedad. Esto plantea una pregunta importante. Y sí, suena frío, pero para él, el poder y el saber tienen una relación circular. La categorización médica convierte la existencia biológica en el asunto político central del Estado. No es que los médicos sean malvados, es que operan dentro de este mecanismo de optimización. Y la máxima expresión de esta intervención sobre lo biológico está en su trabajo final, La historia de la sexualidad. Ese trabajo es brillante porque Foucault desafía de frente lo que llamamos la hipótesis represiva. Esta idea de que en la era victoriana el sexo fue completamente silenciado y era un tabú absoluto. Exacto. Él revisa los archivos y dice, no, esperen. Argumenta que hubo una verdadera explosión de discursos sobre el sexo desde el siglo XVIII. Se obligaba a hablar de ello, a confesarlo. Pero no para liberarlo, me imagino, sino para categorizarlo y controlarlo médicamente. Le diste al clavo de nuevo. La identidad sexual se convierte en una construcción histórica, una herramienta de control biopolítico, no una esencia natural que siempre estuvo ahí. Crearon categorías fijas para administrar mejor a la población. ¡Wow! Ante un escenario que suena tan sofocante, donde el poder nos vigila desde la escuela hasta el hospital y la biología nos administra en bases de datos, surge la gran duda. ¿Existe alguna escapatoria a todo esto? Afortunadamente, la respuesta de Foucault es un rotundo sí. Su famosa máxima es, donde hay poder, hay resistencia. ¡Ah, qué alivio! O sea, la resistencia es inherente al sistema. Totalmente. Siempre está presente en los márgenes y en las grietas de estas estructuras de poder. Y para encontrar esta salida, su estudio final se volcó hacia la antigüedad grecorromana, explorando lo que llamó las tecnologías del yo. Que son como estas prácticas de autocuidado y reflexión personal, ¿no? Sí, prácticas para la transformación personal. Él hablaba de la estética de la existencia y el gobierno de uno mismo. A diferencia de la moral moderna, que se basa en la obediencia estricta a las normas. Claro. La ética antigua se trataba de la libertad. Exacto. Una libertad que reside en rechazar esas identidades impuestas externamente y en la capacidad de reinventarse constantemente. O sea que, a ver si entiendo, en lugar de buscar desesperadamente descubrir nuestro verdadero yo, que según acabamos de ver probablemente sea solo una etiqueta inventada por el sistema clínico o el Estado, Ajá, muy probablemente. la verdadera libertad está en asumirnos como una obra de arte en constante creación. Es esculpirnos a nosotros mismos. Así es, y me encanta ese entusiasmo porque la labor intelectual de Foucault buscaba precisamente eso. Él quería dar herramientas críticas, hacer que las paredes de la prisión sean visibles, como decía él, Para poder desafiar los discursos de los expertos y encontrar esas vías de emancipación personal. exactamente. Lamentablemente, la vida de Michel Foucault terminó en París en 1984 por complicaciones relacionadas con el VIH y el SIDA. Pero su legado, su impacto global es simplemente monumental. Ha influido en muchísimas disciplinas académicas, sociología, historia, ciencia política. Es uno de los autores más citados en las humanidades y es fundamental para el feminismo y la teoría queer. Ha sido un viaje increíble, desde descubrir que la verdad es un sistema operativo que cambia según la época, pasando por esta sociedad que nos vigila como en un panóptico, hasta llegar a la capacidad de resistir reinventando quiénes somos. Es un recorrido denso, pero muy revelador sobre nuestra propia realidad. Completamente. Y para cerrar esta inversión, me gustaría pedirte un pensamiento final.
algo que quienes nos escuchan puedan llevarse para reflexionar en su día a día. Claro. Yo diría que si nuestra identidad, nuestros placeres y lo que consideramos normal han sido diseñados por instituciones a lo largo de siglos para hacernos dóciles y productivos, la próxima vez que surja un sentimiento de culpa por no encajar en la norma, valdría la pena hacer una pausa. Hay que preguntarse, ¿de quién es realmente esa regla que se está rompiendo? ¿Es genuinamente propia o es la voz del panóptico que llevamos dentro?